Uno de los episodios más interesantes de la vida de Pedro, que transforma su vida, transforma su manera de ver a Dios y transforma el evangelio y hace que hasta nuestros días llegue una evangelización de una manera, de un ambiente tan diferente, es un episodio que cambia por completo la vida de Pedro. Y ese episodio por completo de la vida de Pedro está en el evangelio de Lucas en el capítulo 5, y es cuando Pedro tiene que bajarse de la barca. Esto es impresionante porque este momento en el que Pedro ve al Señor en una silueta andando y Pedro quiere ir donde Él está y le dice que caminar hacia Él hace que Él tenga un esfuerzo de fe mucho más avanzado y decirme, me voy a bajar de la barca en el que estoy, en el lugar de confort en el que estoy, y voy a ir a donde está Jesús. Esto implica dos cosas. Una, que a veces nosotros estamos en un estado de comodidad. Y cuando Jesús nos dice, cuando Dios nos llama y nos interpela que nosotros debemos ir un poco más allá, nos cuesta, porque soltar lo que tenemos agarrado, soltar el lugar de confort que tenemos nos cuesta mucho. Pero Pedro, sin pensarlo, lo hizo y empezó a andar. Y esto, dos, implica que tal vez no vas a encontrar lo que tú quieres, ¿no? Y esto es importantísimo. Esto es importantísimo porque Pedro empieza a caminar y lo primero que siente es que se va a hundir. La cosa es que uno dice, no, que él dice, me ahogo, Señor. Entonces, Señor, sálvame. Es la oración más rápida. O sea, uno diría, pero si Pedro era un pescador que se había dedicado, ¿por qué va a decir que el Señor lo salvara? No, la palabra de Pedro va más allá. Salvarlo era porque él estaba dando un golpe de fe tan grande dentro del mismo que de pronto al lado de los demás iban a reír y iban a decirle, Pedro, los que estaban al lado de otro, te lo dijimos, porque eres tan aventado, ¿para qué lo haces de esa manera? Y Pedro como que no quería quedar en ridículo delante de los demás, y muchas veces nosotros no nos atrevemos a dar un paso de fe por miedo, por el que dirán, por el que de pronto alguien nos va a juzgar y va a decirle, pero usted qué va a hacer, ¿para qué va a hacer eso? Se lo dije, no se ponga en eso vas a gastar el tiempo allá, eso no te va. Y muchas veces nosotros nos creemos en eso. Ese sálvame, Señor, implica mucho más. Pero hay otro episodio en la vida de Pedro, ¿no?, que nos gusta muchísimo, y es cuando Jesús le presta la barca a Pedro. Esto termina por resetear la vida de Pedro. Porque Jesús le dice a Pedro que había pescado toda la noche, lo encuentra lavando las redes, y Jesús se acerca a él y le dice que le preste la barca para él sentarse y hablarle a la gente. Y en el momento en que Jesús empieza a hablarle a la gente era atraída como un imán. Cuando Jesús hablaba, la gente era atraída. En Jesús había un poder tan especial que con solo hablarle a la gente se sentía atraída, identificada con lo que Jesús hacía. Pedro lo escuchó mientras Jesús estaba en la barca. Y Pedro, trasnochado, había pescado toda la noche, dice que no había cogido nada. Pero Jesús estaba ahí, él estaba ahí escuchando, atento a este hombre que hablaba de una manera tal que la gente quedaba imbuida en la mañana, hasta los que estaban trasnochados. Entonces, cuando ya termina Jesús de hablar, le dice Jesús a Pedro que bogara mar adentro y que echara las redes. Pero Pedro le dice, yo he pescado toda la noche y no hay peces. Este es otro llamado, es no hacerlo en tu nombre. Pedro se estaba hundiendo en otro lado. Pedro en esta otra parte estaba diciendo, pero yo pesqué toda la noche, no hay nada. Pero sin embargo, Pedro va y le dice, no lo voy a hacer en nombre mío, lo voy a hacer en tu nombre. Y dice, en tu nombre lo hago. Repite diciendo la palabra, dice, en tu nombre lo hago. Y fue y echa las redes. Y dice que las redes se llenaron de tal manera que nunca había tenido una pesca tan grande. Cuando Jesús te llama, cuando Jesús viene y aparece de nuestra vida, cuando tenemos que bajarnos de la barca, cuando implica que tú tienes que salir del lugar, téngalo por seguro que hay un respaldo de Dios en tu vida. Cuando hay un llamado, hay un respaldo de Dios en tu vida. Jonás no quería ir. Cuando Dios le llama y desobedece y dice, yo no quiero ir a Nínive, pues las consecuencias que vinieron de ahí para allá fueron tremendas. Había enseñado en otro de los live que encontrarás en las redes sociales acerca de cuando tienes un llamado de Dios y cuando esa bendición llega sobre tu vida, lo que implica, y como no viene de una vez, tú le das una mano a Dios, ¿no? Entonces dice, yo le voy a ayudar. Lo que hizo Rebeca y lo que hizo Sara.
a darle una mano a Dios y eso termina mal. Esa bendición, en vez de convertirse en bendición, se convierte en una agonía tal que te roba la paz y la espiritualidad de tu vida. Pero entonces bajarse de la barca es el lugar de confort en el que estás, porque de pronto no quieres hacerlo. De pronto dice, yo tengo que ir a la iglesia, tengo que madrugar a orar antes de salir a trabajar, me acosté demasiado cansado el día anterior, entonces tengo que madrugar unos 10, 15, 20 minutos o media hora antes para orar, entonces esa media hora prefiero dormirle y descansar. Llego a la casa cansado, entonces como estoy cansado es preferible descansar, ver televisión para distraerme, porque la distracción tuya está en la televisión y en las redes sociales, mas no está en Dios. Entonces tú dices, yo estoy cansado, ahora no lo puedo hacer. No, estás en el mismo barco y como estás en el mismo barco no va a pasar absolutamente nada, porque el barco donde tú navegas lo conoces a la perfección. Salte un poco, bájate de la barca, echa las redes en otro lugar, en el nombre de Jesús. De pronto te toque caminar sobre algo, tierras que no conoces, y de pronto te vas a sentir decir, esto me pareció que no es lo bueno. Pero sabes una cosa, que va a aparecer Dios en ese instante, va a tomarte de la mano y va a levantarte y te va a decir, yo estoy contigo, no te preocupes, te voy a levantar del momento difícil. Oro por ti que estás en este momento difícil, oro por ti que estás pasando por un momento agradable en la vida, pero también oro por aquellos que tienen sueños grandes por hacer, oro por aquel que está en una clínica, en un hospital, viviendo un momento de dificultad, pero oro por el familiar que está orando por el otro, que le vaya muy bien. Por la madre que tiene el hijo en el ejército, que está orando que quiere que venga. Por la que está orando para que el hijo termine la carrera, porque ya están a punto de terminar. Que el Señor te guarde, te bendiga, te muestre su rostro y que tenga compasión de ti. Mi nombre es Mauricio Mendoza, esto es TCJ y nos vemos en la próxima conexión. Bendiciones en grande.